tiene una amiga, esto se llama Gate of una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, los amigos servidor Ubaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias, información muy importante. Y mire, les recomiendo estas noticias, estos hechos y esta noticia porque es muy importante. Aquí también como voy a hacerle un pequeño análisis de lo que, bueno, de lo que está aconteciendo allá en Medio Oriente. Obviamente estoy hablando de Turquía, estoy hablando de las acciones que está tomando el señor Tayyip Erdogan, que pueden desembocar en un conflicto internacional y el fin de la Organización del Atlántico Norte. Bueno, por ese lado yo creo que el fin de la Organización del Atlántico Norte de cualquier manera se acerca. El final de la Organización del Atlántico Norte se acerca. No hay manera de detener la caída de, bueno, o de la desaparición de la Organización del Atlántico Norte, por la división que hay ya prácticamente en toda Europa. Y Turquía con sus acciones pues puede acelerar prácticamente el final o caída de la Organización del Atlántico Norte, que al final sería bueno o es bueno para todos, incluyendo los europeos, especialmente para Europa, porque desde que se inventó en 1949 este organismo, simple y sencillamente no ha servido en absoluto para nada. Al contrario, se ha convertido en una amenaza para mismo Europa. ¿Por qué digo esto? Ahorita voy a continuar con las noticias. A mí me gusta aclarar las cosas. ¿Por qué digo esto? Es muy simple, porque desde que se formó la Organización del Atlántico Norte, ha servido únicamente para los intereses de Estados Unidos, para que Estados Unidos vaya colocando en cada nación europea algún tipo de base militar para desde ahí mantener el control político de cada nación europea. Es así, guste o no guste. Y precisamente como no ha traído ningún beneficio, y digo que no ha traído ningún beneficio porque ¿a quién ha defendido y de quién? A nadie. No existe ninguna amenaza en contra de Europa. La amenaza la representa Estados Unidos. ¿Por qué? Muy simple. Porque no ha protegido absolutamente a nadie. Cuando vino esta pandemia, no hubo participación de ninguna nación. Cada quien tuvo que actuar a su propio punto y a su propia manera. Entonces, la organización o la Unión Europea junto con la Organización del Atlántico Norte han sido un total fracaso para los europeos. Pero la Organización del Atlántico Norte puso en peligro a cada nación europea, que permitió la construcción de una base militar de Estados Unidos en su territorio, porque inmediatamente después de que estos gobiernos accedieron, ya sea Bulgaria, Polonia, Italia o Francia o cualquier nación que haya permitido la instalación de bases militares de Estados Unidos en su territorio, inmediatamente el gobierno de Rusia, no porque sea un socialista, sino porque tiene que defenderse de la amenaza que representa a Estados Unidos para sus intereses o su nación, inmediatamente cada nación que permite la construcción de una base militar dentro de su territorio, una base militar de Estados Unidos en su territorio, inmediatamente es colocada por el Kremlin o por Rusia o por el señor Vladimir Putin como un punto estratégico o un punto de arma nuclear. O sea, digamos que una amenaza, por lo tanto, se convierte en un objetivo nuclear de Rusia. Y es lo único que ha hecho la Organización del Atlántico Norte, poner en peligro a todas las naciones que se han ido conformando o que se han ido integrando a esta organización. ¿Que va a desaparecer? Bueno, yo se lo dije y ahí están los videos. Yo desde hace mucho tiempo he dicho que la Organización del Atlántico Norte iba a terminarse y se va a terminar. Pero vayamos aquí por cómo se va a acelerar todo esto. Vayamos entonces a los hechos y noticias. Pero a mí me gusta darle todo un cuadro completo para que no lo confundan. Vamos, Grecia, primer ministro de Grecia, así también como el ministro de Defensa de Grecia. No queremos un conflicto armado con Turquía ni con ningún vecino. Pero estamos preparándonos y estamos preparando al ejército para enfrentar cualquier amenaza. Para enfrentar a Turquía si Turquía no cesa sus agresiones en contra de Grecia. Ni las violaciones de su espacio aéreo y espacio marítimo. Están preparándose para un conflicto con Turquía. Bueno, vayamos. Primer ministro digamos el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ministro de Defensa del señor Abdel Fattah al-Sisi. El gobierno de Egipto ha decidido comprar un sistema de defensa bastión de Rusia que tenga un alcance de 300 a 600 kilómetros, con la intención de resguardar la seguridad nacional, la soberanía nacional, así también como su espacio aéreo y marítimo, en contra de las agresiones de Turquía, que no ha respetado ninguna de los diferentes territorios ni áreas marítimas de Egipto y otras naciones a su alrededor. Un sistema de defensa bastión
Estamos hablando S-300, S-400, aviones de combate y todo tipo de armas para defenderse de las agresiones turcas. O sea, se está preparando Grecia, se está preparando Turquía. ¿Por qué están preparándose? ¿Y por qué dicen del espacio aéreo? No olvide precisamente que en el último video su servidor, Ubaldo Quiñones, les informaba precisamente que el primer ministro precisamente de Grecia se había reunido con el primer ministro de Italia. Este 19 de junio se reúne con el señor Abdel Fattah el-Sisi en Egipto para que estas naciones, Italia, Grecia y el mismo Egipto, demarquen sus aguas territoriales, cuáles son sus límites. Y precisamente como el señor Tayyip Erdogan y algunas empresas de Turquía han iniciado la exploración y expropiación, o digo la exploración de, de áreas petroleras, así áreas de gas, en las costas, no solamente de Chipre o de Cyprus, así también como en algunas de las islas, estoy hablando del Mediterráneo, las islas precisamente de Grecia y de Chipre o de Cyprus, como usted lo conozca. Y esto es como si el señor Tayyip Erdogan estuviera metiéndose prácticamente en las aguas territoriales de Chipre, de Grecia, y estuviera violando constantemente los diferentes espacios aéreos y marítimos de todas las naciones a su alrededor. Precisamente por eso son las reuniones. Entonces, vayamos otra vez a otro punto interesante de todo esto. Estamos hablando de esto. Yo lo dije en el video anterior, una guerra con Libia, una guerra con Grecia, una guerra con Egipto, y estos se están preparando. Pese a las amenazas de Estados Unidos que pide al gobierno del señor Abdel Fattah al-Sisi que se abstenga de la compra de sistemas de defensa o de armas rusas. Precisamente por ello, el gobierno del señor Vladimir Putin advierte a Estados Unidos que no es muy conveniente tratar de implementar nuevas sanciones económicas en contra de Rusia. Vean, ya se habla, el próximo mes se van a instaurar o se van a implementar nuevas sanciones económicas en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque las armas rusas están siendo muy atractivas y están extendiéndose la compra de las armas rusas en el mundo entero. Egipto, Irak, Irán, el mismo Qatar y todas las naciones del mundo están empezando a comprar las armas rusas. Todos. México, todas las naciones del mundo. Y esto obviamente molesta mucho a Estados Unidos, porque Rusia le está ganando el mercado de las armas. ¿Por qué? Porque son mejores armas, aceptémoslo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de imponer sanciones económicas para que no pueda vender estas armas a las diferentes naciones. ¿Eso es competencia comercial? No, eso es querer ser número uno, imponiéndose a través de sanciones y de la fuerza. Pero bueno, así están las cosas. Pero sigo hablando de este tema, solamente le aclaro y le doy una fotografía más completa del por qué hay ciertas tensiones y por qué hay nuevas sanciones y todo este tipo de cosas. Pero vayamos, el señor, a otro punto interesante, ya le dije de allá de Grecia, ya le dije de Egipto, entonces ahora vayamos a Libia. Libia, precisamente, vamos. El comandante en general del Ejército Nacional de Libia, y ya hablo del mariscal, señor Khalifa Haftar, hace un pronunciamiento este domingo. Pero vayamos al pronunciamiento que hace. Según su vocero, el señor Ahmed al-Masmari, el liderazgo del señor Haftar Khalifa ha tenido éxito. Y las batallas que se han librado en las diferentes regiones no terminarán hasta liberar la capital de Trípoli. El gobierno turco y el gobierno que apoya el señor Tayyip Erdogan, el señor al-Wefek, o como se nombra este presidente impuesto por la Organización del Atlántico Norte, el gobierno en turno, según el pronunciamiento del vocero del señor Khalifa Haftar. También dice lo siguiente: para proteger a los ciudadanos civiles comunes y corrientes de este conflicto, hemos dejado las ciudades para enfrentar al enemigo en el desierto o en el desierto abierto, en tierra abierta, frente a frente. Frente a frente. Ok, ¿por qué están abandonando las ciudades? Ok, vamos, ya lo dice el comunicado.
para evitar muertes de civiles. La guerra la quieren enfrentar a campo abierto, en el desierto, para enfrentar al enemigo frente a frente. Y esto precisamente porque según los diferentes informes, claro, los que vienen de Turquía son totalmente falsos. Cuando Turquía dice que pudo lograr esto, lograr aquello, es falso. Es una guerra mediática llena de mentiras y farsas por parte del gobierno turco. Quien hoy se siente la víctima, cuando en realidad él es el causante de todos estos problemas que le van a llevar a un fracaso de cualquier manera. Pero vayamos. Ellos están hablando de luchar frente a frente, el señor Khalifa Haftar. Mientras que Turquía ha llevado mercenarios, más de 10.000 mercenarios de Siria a territorio libio para luchar en contra del gobierno, bueno, en contra del ejército nacional de Siria, y estoy hablando de Khalifa Haftar. 10.000 terroristas, y ¿qué es lo que están haciendo? Cada vez que llegan a una comunidad, a una ciudad, la saquean, se roban absolutamente todo, matan de manera indiscriminada, y ahora, como fue impuesto por la Organización del Atlántico Norte, este gobierno títere que tiene Libia, entonces ahora quieren nuevamente utilizar a la Organización del Atlántico Norte, Turquía, la Organización del Atlántico Norte, y culpar de los crímenes, de las fosas comunes que supuestamente van encontrando. Quieren culpar al señor Khalifa Haftar. Sí, como siempre lo han hecho. Mentir y culpar a otros de los que ellos realizan. Porque el señor Tayyip Erdogan está apoyando a mercenarios, a criminales, a terroristas. Y él está actuando como un perfecto terrorista también en Libia. Entonces, ¿ve por qué la diferencia? Khalifa Haftar los quiere enfrentar frente a frente, a campo abierto. ¿Lo va a hacer Turquía? No. Turquía no tiene esa capacidad. Turquía es una bola de cobardes, obviamente, porque ellos no lo hacen. Él lleva terroristas y su ejército es un fracaso. A mí no me importa lo que digan, es un fracaso. Entonces, más allá de lo que digan, ¿para qué lo importante? Vamos a dejar eso por un lado. Estos son los hechos y noticias importantes. Ya se los di, ya se los dije aquí. Aquí lo importante, ¿por qué insisto en que es el fin de la Organización del Atlántico Norte? Yo lo voy a nuevamente a reiterarles con esto. Primero, porque en esta pandemia, que debió unificar precisamente a la Unión Europea como unión que es, con un mercado libre, tránsito libre y todo esto, pues resulta que vino la pandemia y cada quien se tuvo que rascar con sus propias uñas. No hubo unidad. Esto hace que Italia, España, o Holanda, o Bulgaria, otras naciones digan, bueno, pues estamos hablando de una Unión Europea. Y cuando vienen los problemas como una pandemia que nos atacó a todos, cada quien se tuvo que rascar con sus propias uñas. E inclusive muchos nos robaron los respiradores, las mascarillas y todo esto y nos dejaron abandonados. ¿Qué va a pasar? Muchas naciones van a abandonar la Unión Europea. Es lo único que les queda. Porque ha sido un fracaso total la Unión Europea. Lo mismo que la Organización del Atlántico Norte. Y basta con que otra nación abandone la Unión Europea, ya sea Italia, o ya sea Francia, o ya sea Grecia, para que la Organización del Atlántico Norte deje de tener sentido. Ningún sentido puede tener. Pero vamos, se supone que Turquía y Grecia, ambos son miembros de la Organización del Atlántico Norte. Y Grecia es parte de la Unión Europea. Turquía no lo es. Por lo tanto, se van a enfrentar dos miembros de la Organización del Atlántico Norte, lo cual obviamente divide a las naciones europeas aún más. Y esto significa al final no solamente de la Organización del Atlántico Norte, sino de la Unión Europea en general, guste o no guste. Entonces, por un lado, lo que está haciendo Turquía acelera eso, y lo cual, aunque parezca malo, pareciera bueno, que se integre totalmente la Unión Europea y que la Organización del Atlántico Norte deje de tener sentido o que desaparezca. ¿Por qué? Porque es un peligro para ellos mismos, no para el mundo, para ellos mismos. Porque ya lo dije, ¿por qué? Porque son un objetivo nuclear de Rusia, mientras que tengan las bases militares de Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte conjuntamente se conforme precisamente en una amenaza para Rusia. Entonces todos son un objetivo nuclear de Rusia. Yo sé que pueden responder, pero ¿cómo van a responderle a Rusia? Cuando en realidad, créanmelo, es más, no existe ahorita una nación europea que sea capaz de enfrentar a una sola nación en algún lugar del planeta. No lo hay. Lo hacen de manera conjunta, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, para atacar a una nación. Pero dígale a Francia que se enfrente solo
a un Siria o a un Irán, no va a poder, no puede. O dígale a España que se enfrente también a alguno de ellos, no va a poder, no puede enfrentarlo. Es más, sería derrotado. Yo lo digo con responsabilidad, sería derrotado. ¿Por qué? Porque han dejado de invertir ellos en su ejército, lo han destruido para darle paso únicamente a que Estados Unidos se encargue de ser el policía de Europa. O sea, come on, eso es totalmente absurdo en una nación. Pero bueno, así lo pidieron, así lo quisieron. Ahora que viene el final de la Unión Europea, de la Organización del Atlántico Norte, ¿qué van a hacer? Realmente buscar realmente su propia opción, su propio ejército para defender su territorio, no para atacar a otros, crear su propia moneda nuevamente y de esta manera tener un poco de independencia, un poco de soberanía. Bueno, yo digo, al final de cuentas eso sería excelente para todos, para el mundo en general. Yo lo digo las cosas como son, gusten o no gusten. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.